Buenas noches. Estamos nuevamente en nuestro programa EMET, En Busca de la Verdad. Hoy con un tema muy vigente, sumamente importante, que nos afecta a todos, a todo el mundo, que es el calentamiento global. Y vamos a hablar también sobre la economía circular, que está muy ligado a este efecto del calentamiento global. Tenemos, bueno, como siempre, a Gerard Oliver. ¿Cómo estás, Gerard? Hola, muy buenas tardes. Y invitado a Cristian Garín, él es arquitecto, tiene un diplomado en arquitectura sustentable en la Universidad de Chile, tiene especialización en energías renovables, certificaciones energéticas y economía circular. Además, él pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción desde el año 2000, es socio y ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable durante 9 años. Y representante de estos mismos temas con sustentabilidad. En lo profesional ha ejercido su profesión como arquitecto en diversos proyectos de bioconstrucción, remodelaciones, proyectos modulares, edificación en altura y vivienda automatizada. Y hoy está muy enfocado en el tema de proyectos regenerativos y la economía circular en la construcción. Así que tiene un brillante currículum, un excelente invitado. Muy bienvenido, Cristian. Un placer tenerte acá y un tremendo aporte. Pues yo le agradezco esta invitación, siempre una muy buena oportunidad para un poco entregar las ideas que uno ha ido generando durante la vida laboral, la vida personal, y esto que nos invita a hacernos cargo, que tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático, ¿ya? Y cómo nosotros de cierta manera podemos hacerle frente. Así que, oye, muchas gracias Ariel, muchas gracias Gerard por esta invitación, espero que lo pasemos muy bien. Así es. Para entrar en materia, inmediatamente vamos a ver un video acerca del calentamiento global y lo que se esperaba para la reunión que iba a haber en Chile sobre estos temas, que lo hizo justo el Congreso Nacional. Vamos a ver este video para hablar un poco más del calentamiento global. Ya viene calentito el video. Oye, mientras parte el video, si quieren les cuento un poco cómo nace el tema del calentamiento global. Ahí partió el video, ¿no? A ver, pues hay un problema con... Pero les cuento un poco, así mientras... Así no son, así. Somos un país con áreas de borde costero de baja altura. No, parece que no se puede ver el video. Bueno, no me enganchó el video, me mandó el WhatsApp, pero bueno, no importa. Vamos a partir un poco con el tema del cambio climático. Bueno, ya muy sabido por todo el mundo los grandes efectos que ha producido el cambio climático. Todo el mundo está muy preocupado, se ha hecho un montón de conferencias, reuniones, hay un sinnúmero de políticos a nivel internacional que han tratado estos temas, pero da la sensación de que se habla, se escribe, mucho discurso, mucho abrazo, pero si uno ve las cifras, que a mí me gusta hablar claramente, las matemáticas no mienten, el efecto invernadero sigue en aumento, la generación de los gases invernaderos van en aumento, son cifras reales, y pareciera que en vez de alejarnos al gran tema que nos tiene muy preocupados en todo el mundo, que es la elevación de la temperatura y sus efectos, nos vamos acercando cada vez más rápido. Entonces, vamos a partir contigo, Cristian, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Cómo la ves un poco a nivel local, a nivel mundial? ¿Qué opiniones tiene en la Cámara Chilena de la Construcción sobre estos temas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando partimos siempre hablando de calentamiento global, el cambio climático, uno empieza a referirse históricamente, de dónde viene, por qué pasa. Bueno, en eso tenemos que entender que el mundo naturalmente se va calentando de a poco, pero lo que pasó es que este calentamiento se aceleró. Y esto se debe desde que nosotros, nuestra especie humana, empezó a prosperar
gracias a la revolución industrial, empezamos a desarrollarnos. Ahí aparecieron los aviones, aparecieron obviamente la industria, apareció toda la tecnología, todas estas cosas maravillosas que han sido muy buenas, que nos han permitido a nuestra especie prosperar. Pero eso hizo, de cierta manera, que nosotros consumiéramos los recursos naturales de una manera como que el mundo fuera infinito. Y la verdad, el mundo es finito. Entonces pasa que hoy en día hemos consumido tantos recursos que ya en el año 2020 solamente nos queda un 22% de la biodiversidad en el mundo, que la biodiversidad es lo que nos mantiene el equilibrio, el que mantiene la temperatura. Lo hemos consumido tanto que hoy en día nosotros al año consumimos 1.7 mundos, ¿ya? De los recursos naturales, ¿ya? O sea, antes de mitad de año ya tenemos, más o menos a mediados de año, ya tenemos consumido todos los recursos que debimos haber consumido durante el año. Los recursos naturales no logran regenerarse. ¿Y por qué? Porque hemos tenido una cultura ya del despilfarro, de cierta manera. Agarramos los productos naturales, los usamos y después los desechamos. Y el mundo, que es finito, no logra regenerarse. Eso ha producido, aparte que con toda la manera de producción, de arrasar con el sistema natural, vamos generando que el mundo no logre regenerarse, la biodiversidad se va perdiendo, el mundo pierde equilibrio, y más encima nosotros le vamos metiendo más carbono al ambiente en este proceso. Y eso ha hecho que ya nosotros estamos pensando que para el 2050 el promedio a nivel mundial van a ser de 2 grados. Y estamos pensando que para el 2100 vamos a tener un promedio de 3 grados sobre la normal. Eso va a significar para el 2100 que no van a existir arrecifes, que van a haber lados en el mundo que va a ser muy difícil vivir, que derechamente en lo habitacional vamos a tener mucho más lados desérticos, un clima inestable, que ya lo estamos viviendo. O sea, el año pasado, por ejemplo, en Limache, casi no tuvimos invierno. ¿Ya? Este año llovió un poquito más, lo que está produciendo que ahora se aceleraran los incendios, porque todos estos pastizales que ahora ya se secaron, van a producir todo este incendio que ya se están generando y que todavía nos queda todo el verano. Entonces, eso está haciendo que el calentamiento global nos está afectando mucho. Y todos nosotros nos estamos poniendo de cierta manera, bueno, ¿cómo hacemos que esto vaya a reducir? Y que, por último, tenemos una meta, ¿ya? Que es la meta de la ODS, Objetivo de Desarrollo Sustentable, de cierta manera para decir, oye, para el 2030 tratemos de llegar, o el 2050, no lleguemos a los 2 grados, lleguemos al 1.5, ¿ya? Y tratemos de mantenernos ahí. Pero para eso hay que hacer todo un tremendo cambio, que es lo que vamos a empezar a conversar ahora. Así es, no solo el cambio climático está afectando a las alzas de temperatura y bajas, porque esto produce como unos extremos de temperatura, sino que también la biodiversidad. Cada vez tenemos un planeta más muerto. Es terrible como las especies empiezan a morir, menos bosque, menos diversidad, y eso acelera el cambio climático, es algo terrible. Tú que estás más metido en la política, Gerard, ¿tú ves alguna posibilidad quizás en la nueva constitución incluso meter estos temas que son a nivel mundial? O sea, ya no estamos hablando de problemas local, todo el mundo tiene este problema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Quiero decir que este es un tema vital, de vital importancia, que tiene varios niveles de análisis. Un primer nivel de análisis tiene que ver con la gobernanza a nivel global. Evidentemente no es un tema local. De hecho, la incidencia que tiene Chile con respecto al tema del cambio climático es mínima. Incluso se podría decir que nosotros estamos dentro de niveles de gasto energético relativamente en el límite, pero no sobrepasando, a diferencia, por ejemplo, de los habitantes de Estados Unidos, que son, he visto cifras de que consumen 5, 6, 7, hasta 7 veces más energía que lo que consume un habitante en Chile. Y si hacemos la comparación con un habitante de la India, estamos hablando de cientos de veces más, por su tipo de vida. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, ahora estamos hablando de Navidad, es cosa de ver una postal norteamericana, de ver las casas desbordantes de luces, ¿no es cierto? Hermosas casas decoradas para Navidad, o para Hanukkah, hermosas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, eso implica un gran gasto energético. ¿Qué pasa a nivel global? Evidentemente, el Acuerdo de París es un gran desafío.
que no ha sido ratificado por Estados Unidos. China declara que es un país subdesarrollado para niveles de cumplimiento. Entonces, en definitiva, el horizonte de posibilidades de arribar a un acuerdo en materia de cambio climático se ve difícil. Evidentemente, el triunfo de Joe Biden facilita bastante el tema porque ya anunció que va a reingresar al Acuerdo de París de Estados Unidos. Eso también es muy importante a nivel global. El rescate del multilateralismo, o sea, esta posibilidad de que los países se pongan de acuerdo y generen una gobernanza, evidentemente es bueno para temas de cambio climático, como también lo es para comercio internacional y para otras disciplinas también. Por supuesto, para la paz, que evidentemente es un tema fundamental y que se pone en riesgo cuando no hay acuerdos multilaterales que permitan mantener una buena gobernanza también en términos de alcanzar la paz entre los países. Entonces, ese ámbito podríamos llamar de una gobernanza global. También eso lo podemos ver a nivel regional, y ahí tenemos que, desgraciadamente, tenemos un daño que espero que sea reversible a mediano plazo, que es que Chile no haya entrado al acuerdo de Escazú, que era muy importante para tener una gobernanza en materia ambiental a nivel regional. Y por otro lado, a nivel local, evidentemente nuestra constitución actual está bastante al debe, porque tiene solamente como mecanismo de protección el recurso de protección en materia ambiental sobre la base del artículo 19, número 8 de la Constitución, relacionado con el 20, que esta vez establece la acción constitucional, en la cual, evidentemente, solamente se puede actuar cuando se atenta contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero si uno se viene a preguntar, hay algunas actividades que uno podría muy laxamente relacionar con el hecho de no vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero que son atentados directos a la biodiversidad, y en ese sentido no hay ningún instrumento jurídico que nos permita actuar de manera cautelar, rápida, inmediata, como el recurso de protección, en que uno va, lo interpone, inmediatamente se paraliza una faena, etcétera, de inmediato. Seguramente ustedes en el ámbito de la construcción lo han visto por los graves atentados que han habido en el campo dunar, en que se han interpuesto, en el área de Concón, se han interpuesto recursos de protección para detener esa monstruosidad que ha sucedido en materia de desarrollo urbano, en que se ha atentado contra toda la biodiversidad que existe en el campo dunar, que se ha generado durante millones de años, y no estoy exagerando, millones de años, y eso se ha arrasado simplemente por generar unidades de 5.000, 6.000 UF cada una y 50 metros cuadrados con vista al mar. Entonces, ese grave atentado, evidentemente es un atentado a la biodiversidad. En términos muy amplios se puede asimilar al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hace falta normas mucho más eficaces para que ese y otros daños a la biodiversidad sean realmente tutelados. Yo soy de la idea de que tiene que haber dos cambios constitucionales muy importantes. En primer lugar, establecer la obligación del Estado de Chile de buscar ser parte de herramientas y mecanismos a nivel regional y multilateral que generen una gobernanza contra el cambio climático. O sea, hacernos parte como una obligación, como una aspiración de cada uno de los gobiernos, que no sea simplemente un asunto transitorio, porque la urgencia del cambio climático es fundamental. Y segundo, que haya un equivalente al recurso de protección actual para exactamente el daño que se puede producir a la biodiversidad. Eso cambia bastante paradigmas de la mentalidad actual, porque el recurso de protección está con respecto a un derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero yo creo que por otro lado podríamos entender que hay un interés jurídicamente protegido, que es mantener la biodiversidad, y que tiene que ver incluso más allá de los seres humanos que estamos existiendo ahora, sino básicamente también con las generaciones que vienen, que tendrán un derecho a que efectivamente hay un ambiente que tenga mucha más biodiversidad, y esa biodiversidad también favorece en muchos ámbitos los ecosistemas, y nosotros también estamos insertos en ellos. Oye, Gerard, mira, un poco para seguir el hilo. Sí. Resulta que nosotros estamos viviendo una transición. Esto no es fácil no es de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un trabajo que hay un cambio cultural, y un cambio empresarial, y un cambio político. Porque muchas veces le echamos la culpa al empresariado, pero ha sido porque, de cierta manera, siempre el Estado es el que hace las propuestas, de cierta manera, lo que quiere generar, y los privados, de cierta manera, desarrollan. Pero cuando no existen propuestas ya claras, solamente hay herramientas como planes reguladores, y el privado se basa solamente en una rentabilidad, claramente quedan
estas cosas terribles como pasa en la tuna, ¿ya? Donde venden la vista, ¿ya? Y pasan a llevar como dices tú, todo el espacio natural, un patrimonio natural, que nunca tampoco fue reconocido hasta ahora con la importancia que tiene, ¿ya? Pero por eso, hoy en día, por ejemplo, en la Cámara Chilena de la Construcción, se están haciendo, o sea, hay una ruta de economía circular, hay una ruta de sustentabilidad, las empresas están cambiando, recién ahora ya nos ganamos un acuerdo de producción limpia, en donde vamos por fin a poder trabajar en conjunto todos los actores del ecosistema de la industria de la construcción, y ahí entra Ceremis, entran todos los actores, la academia, las empresas, proveedores, y hasta la relación con otras industrias, por ejemplo, la agro, en donde perfectamente nos pueden generar, a través de sus residuos, nosotros podemos agarrar y generar productos de la construcción. Y otra cosa más, hoy en día salió hace poquito una ley de humedales, ¿ya? Muy buena. ¿Por qué? Porque nos protege los humedales urbanos, que son los humedales que, de cierta manera, es el punto principal dentro de la biodiversidad dentro de la ciudad. El tener un humedal, por ejemplo, como el estero Marga Marga, ya le genera realmente un control climático especial a la ciudad. Pero ¿cuál es el problema? Que solo genera restricciones y no genera la oportunidad de proponer un desarrollo en torno, por ejemplo, a un humedal. ¿A qué voy con esto? Que resulta que el humedal no diferencia entre humedales naturales y humedales artificiales. O sea, si tú armaste por ejemplo, tú desarrollas un proyecto donde generas un humedal artificial, que sí se puede hacer, hay unos proyectos muy lindos, hay una empresa que se llama BioAntu que lo hizo para un proyecto del casino de Chillán. Si tú desarrollas un humedal artificial, te vas a autogenerar restricciones para seguir desarrollando. Es como que te compras un terreno que quieres desarrollar y llenas con, no sé, pues con araucaria y obviamente no podrías seguir desarrollando. En vez de que esta ley fomente y promueva el desarrollo de proyectos regenerativos. Nosotros, hoy en día, está la tecnología, por eso tengo este edificio de atrás verde, para desarrollar proyectos que sean soporte de la naturaleza, que la potencien, que la cuiden, ¿ya? Eso lo podemos lograr obras civiles, ustedes quizás lo han visto, obras civiles, por ejemplo, como caminos, carreteras que permiten el tránsito de la fauna nativa, ¿ya? Existen tantas cosas así. Hay otros países que se ha, por ejemplo, generado en el río Chenchenjón, que se llama, logró sacar la autopista de cemento y recuperó todo el río existente, generando este gran humedal que traspasa y recorre toda la ciudad. Por eso es súper importante que quienes van, ahora que estamos en la oportunidad de generar una nueva constitución, ¿ya? Las leyes no solamente sean para restringir, tengan la capacidad también para fomentar, así nuestros planes reguladores ya no serían planos reguladores, serían verdaderos master plan para desarrollar unos proyectos que puedan ser, de cierta manera, el soporte de la naturaleza, ¿ya? Que fomenten la biodiversidad. Y espero que el día de mañana todas las constructoras o todas las empresas industriales tengan un experto en biodiversidad que permita esto. Yo creo que nos saltamos un montón para llegar a esto, porque hoy en día esa es la transición mayor, llegar a proyectos que sean regenerativos, ¿ya? Sí, oye, y en cuanto, o sea, yo creo que hay un consenso muy mayoritario de la problemática del cambio climático y de la defensa de la biodiversidad. Uno de nuestros candidatos a la presidencia, que no es muy querido por nosotros, que es Daniel Jadwe, pero un gallo importante, inteligente, incluso también arquitecto, hablaba que no es compatible ser rico con el consumo y el cambio climático, lo cual estará el problema ahí en el capitalismo, el comunismo. ¿Qué será? ¿Se necesitará centralizar un poco más? Porque el capitalismo, que es la doctrina del capital, o sea, es lo que más te interesa, la rentabilidad. Entonces, ¿será que si le ponemos costo al daño climático, será por ahí las soluciones? Habrá que empezar a controlar más. Dicen que ahora con todos los supercomputadores y las nanotecnologías, los sistemas burocráticos de control pueden ser mucho mejores. ¿Por dónde quizás irá la salida? Porque hay un empuje hacia allá, hay un discurso hacia allá,
pero los hechos todavía ha costado mucho que cambie, porque evidentemente el negocio del petróleo es gigantesco. Asumir los costos no es fácil, porque en eso de repente tiene un poco de razón el señor Howard, en cuanto a que quizá hay que empobrecerse un poco, quizá hay que volver a una economía un poquito más, en cierto aspecto, primitiva, moverse menos, viajar menos, ocupar los zapatos, ir al zapatero de nuevo, que eso ya casi no existe, reocupar, reciclar, son muchas cosas lo que hay que hacer. ¿Cómo podemos hacer? Imagínate que en Chile, que es un país pequeño, es tan difícil ponerse de acuerdo. Esto nos tenemos que poner de acuerdo a nivel mundial. No es menor. No es que un continente no sirve si Chile hace lo mejor, o incluso Estados Unidos, que es uno de los grandes contenedores. Si Estados Unidos hace un gigantesco cambio, quizá altera un poco, pero no sirve nada si no está China, India, Rusia, Europa, África, Latino. ¿Cómo podemos hacer? ¿Por dónde podemos ir? ¿Cambiar el capitalismo, un capitalismo 2.0 o quizá un comunismo 2.0, combinaciones? ¿Qué crees tú, Gerard, al respecto? Capitalismo, democracia y derechos humanos son la triada que nos han llevado justamente a estos niveles de desarrollo donde nunca en la historia de la humanidad las personas han tenido un mejor estándar de vida. Nunca había salido tanta gente de la pobreza. Obviamente, esta gente que ha salido de la pobreza evidentemente consume más y por eso mismo hay más posibilidades para que otras personas tengan trabajo, un círculo virtuoso. Por supuesto que la adaptación ha sido dolorosa y ha sido compleja. Y ahí no nos tenemos que olvidar que además de capitalismo, hay un aspecto democrático, deliberativo, participativo, que tiene que ver de cómo nosotros nos damos cuenta de que en la escala en que estamos, ya sea en lo local, lo regional, lo nacional, lo global, tiene que haber el ser humano que vive las consecuencias, evidentemente tiene algo que decir también. Cuando sucede que hay países como justamente China, donde las personas están teniendo niveles de contaminación altísimos, uno ha visto, digamos, las imágenes y hace unos años, hace poco tuvieron un escape de gas, no sé si recuerdan, andaban tirando conejos para ver dónde se mueren, para saber hasta dónde tenían que controlarlo, por ejemplo, o cuando inundaron un territorio donde vivían un millón y medio de personas de un día para otro para hacer una represa. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay una serie de elementos que tienen que ver que la democracia va a permitir y va a poner más presión a esos países para que contaminen menos. El gran desafío es que justamente la democracia llegue a países como China. Es justamente lo contrario. Más democracia porque el ciudadano, por ejemplo, tú estás en Limache, los rulos. ¿Se pudieron construir los rulos? Finalmente quedó parado eso. No, ¿y por qué? Porque la democracia lo impidió. Porque la gente se manifestó, porque estamos en un país democrático. En China inundaron un territorio donde vivía 1,5 millones de personas. Y le notificaron que tenía un par de días para irse. Esa es la diferencia. Y por otro lado están los derechos humanos. Evidentemente, lo que dije, ya está muy asentado este derecho de tercera generación, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hay que asentar más la idea del derecho que tenemos por, no más que un derecho personal, porque todo está construido en relación al individuo. Pensemos en un interés jurídico que es proteger el medio ambiente desde un punto de vista de la biodiversidad que tiene que haber en ello. Y vamos más allá, porque yo voy más allá. Yo pienso que tenemos que también proteger los animales como seres sintientes. Es cierto que nosotros no somos iguales a los animales, tenemos una naturaleza distinta, pero ellos también sienten un dolor, por ejemplo. Ellos también tienen derecho a tener una vida y en cierta medida, aunque distinto a la dignidad que tiene un ser humano, pero también tienen una cierta dignidad que también estamos pasando a llevar. O sea, hay una serie de aspectos que, de hecho, es más, Mahatma Gandhi decía que la civilización de una comunidad, de un ser humano, se ve de la manera en que tratan los animales. Creo que en ese sentido, tratar mejor nuestro medio ambiente, respetar la biodiversidad y respetar a los animales, creo que es clave, es fundamental, y eso están discutiendo, por ejemplo, la Constitución suiza, ya tiene un artículo, el artículo 80, que establece una serie de requisitos de tratamiento hacia los animales, en la Constitución, no en cualquier parte, y hay 2 proyectos de reforma constitucional, uno por iniciativa popular y otro que viene desde la administración del Estado, que buscan justamente ampliar esta protección y que tiene que ver con los medios de producción, la forma como se produce para alimentar, respetando mayor dignidad
a aquellos animales que están dentro de la cadena de producción alimenticia, para que no sean, por ejemplo, como por ejemplo tenemos en Chile, de que hay gallinas, por ejemplo, que no ven la luz del día. Están encerradas durante toda su vida en un cubículo una al lado del otro. Y así también se ve con vacas, se ve con una serie de otros animales. Yo creo que esto en 100 años más va a ser obvio. Lo que pasa es que ahora está recién emergiendo esta idea de que tenemos que tratar mejor el medio ambiente, que tenemos que tratar mejor a los animales, que tenemos que respetar la biodiversidad. Yo creo que eso es así. De hecho, estoy muy de acuerdo con Cristian de que estamos recién despertando muchas cosas. Imagínate que el campo dunar, que tiene una riqueza enorme, era considerado como, es solamente un montón de arena y construyamos, busquemos la técnica para que cuando haya un terremoto no se caiga, somos brillantes. Pero eso no es suficiente. Y además lo otro, perdónenme los arquitectos y los constructores, no sé, pero yo los encuentro horribles. Y esos edificios que están en el borde costero. Además, no hay ninguna simetría. Tú sabes que uno ve incluso en países no desarrollados, por ejemplo en México, ve lugares donde la arquitectura es armoniosa, incluso tienen reglas de colores. También eso ocurre en Grecia, en que son, por ejemplo, las casas todas de un solo color blanco generalmente, asociado al mar. O sea, formas mucho más inteligentes. Y sobre todo pensando que, por ejemplo, la industria del ocio, que es otra industria importante y que debería ser la primera industria en Viña del Mar por lejos, no pensemos en el tiempo pandemia, por favor, pero en general, la industria del ocio se nutre justamente de una belleza estética. Además, la estética es parte de la ética, o sea, una persona que no tiene estética no tiene ética. Es cierto, eso es bueno, un ramo de la filosofía, es una parte de la filosofía la estética. Oye, y bueno, muy relacionado al cambio climático, yo estuve leyendo un artículo del Infobae, en el cual hablaba que para el cambio climático sea efectivo, no basta solamente cambiar las energías fósiles, del petróleo, el gas y sus derivados, sino que casi el 50% es lo que se llama la economía circular. Y me gustaría que nos explicara un poco, Cristian, sobre ese tema que tú ya llevas muchos años trabajando y nosotros tenemos un conocimiento más o menos superficial y conversemos un poquito más sobre la importancia de la economía circular en el cambio climático y en este nuevo mundo que estamos armando. Bueno, oye, la economía circular tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Gerard. Por ejemplo, los animales, que son muy importantes en la biodiversidad, todas las especies, los insectos, las plantas, los animales, el entorno, el aire, todo, ¿ya? Nosotros cuando vemos el animal consume solo lo que necesita, ¿ya? Y el animal lo que desecha tiene la propiedad de que cuando vuelve a la tierra, de cierta manera, vuelva de manera natural, ¿ya? Y le sirve como nutriente o a la tierra o a otros insectos. Entonces ahí se genera lo que llamamos un ciclo biológico. En la economía circular, nosotros reconocemos dos ciclos, los biológicos y los técnicos. Los biológicos son los que tienen la capacidad de volver naturalmente a la Tierra, por eso son tan importantes. Y para verlo, nosotros, ¿qué hacemos? Analizamos la naturaleza. Es el modelo industrial más eficiente que hay. Nada se pierde, ¿ya? Y por otro lado están los ciclos técnicos, que son los ciclos artificiales, los cuales nosotros, de cierta manera, hemos inventado. Ahí tenemos los plásticos y un montón de materiales que son maravillosos, pero que no tienen la capacidad para volver naturalmente. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es mantenerlo lo más posible dentro del ciclo. Cosa de reciclarlo la mayor cantidad de veces para que así no terminen como un residuo. Ahora, nosotros tenemos que entender, para entender economía circular, tenemos que entender que es una economía lineal también. Que hoy en día nosotros todos funcionamos a través de una economía lineal, que es principalmente extraer, producir y después desechar. Y el mejor ejemplo es cuando nosotros nos queremos hacer una comida y nos mandan al supermercado y pasamos a buscar todos los productos, ¿ya? Eso es como extraer de la naturaleza. Ya bueno, acá nosotros estamos sacando el supermercado. Llegamos a la casa, que transportamos todo ese material, llegamos a la casa para hacer nuestra comida, y en ese proceso desechamos las cajas, los plásticos, las bolsas, un montón de cosas. Más encima después nos quedan residuos de la comida que
que no alcanzamos a ocupar 100%. Después hacemos esa comida, nos comemos esa comida y vuelven a haber desechos. Y finalmente todo se va a la basura. Esa es como una explicación muy básica de lo que es una economía lineal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Analizar ese ciclo, ¿ya? Y lo que hacemos es ahora hacer un cambio cultural, un cambio mirando la naturaleza y decir, bueno, ahora cerremos cada uno de esos ciclos. Cuando yo elijo, ¿para qué voy a elegir un producto en el cual me va a generar residuos? Genero un producto que no contamine el medio ambiente, que no venga si voy a ir a buscar, no sé, naranja, no voy a buscar naranjas que vengan peladas dentro de una bandeja de plástico con un film plástico arriba. No, tengo que ir eligiendo los productos que me permitan hacer una comida saludable, una comida que no genere, y que por último el residuo que queda, después yo lo puedo transformar en un compostaje o lo pueda reciclar. Eso se trata de la economía circular. La capacidad desde su inicio, yo saber qué elijo, cómo lo produzco, cómo hago un ecodiseño de eso, cómo lo consumo también, para hacer lo más eficiente posible, para no generar nada de residuo, y si queda algo de residuo, ese poquito de residuo, yo tengo la capacidad de darle un nuevo uso, reutilizarlo, ¿ya? O generar un nuevo producto, y volverlo a meter dentro del ciclo. Eso se trata de la economía circular. Mira, es súper interesante, es como volver a los orígenes. Pareciera que, yo me acuerdo una vez, un gran intelectual decía que siempre hay que buscar respuestas originales a los nuevos desafíos. Y la palabra original viene de volver al origen, y el origen de obviamente del desarrollo de los animales, que nosotros somos un animal con más inteligencia, es sumamente eficiente. Lo que pasa es que nuestra comodidad nos ha llevado a niveles que en este momento nos va destruyendo a nosotros mismos. El sentido común, pero mirando la naturaleza. ¿Ya? Esto no es un discurso hippie, es un discurso, hoy en día todas las industrias están mirando a la naturaleza porque son los más eficientes para generar cualquier cosa. Desde los bichitos, la araña, todo. La naturaleza es la que logra, hoy en día las ciudades se están naturalizando. Hoy en día los proyectos también tienden a ser más naturales. Hoy en día empezamos a ponerle techos verdes a nuestras construcciones, muros verdes, ¿ya? Reciclaje del agua, cosas que la naturaleza lo hace siempre. Increíble. Bueno, nosotros en el movimiento nuestro hay mucha gente de fe que estudia la Biblia, estudia la Torá, y dentro de la simbología de la Torá, de los primeros del Génesis, de Adán y Eva, eran los cuidadores del jardín. Nosotros podemos este mundo volver a ser un verdadero jardín del Edén, pero siempre tenemos que cuidarlo. Y parece que nos confundimos mucho entre capitalismo, comunismo, demasiado consumismo, demasiadas comodidades, y dejamos ser los verdaderos cuidadores. ¿Cómo lo ves tú, Gerard? Bueno, yo insisto que la libertad es la que nos va a permitir, de hecho decía Cristo, veritas liberabis nos, la verdad nos hará libre. Si descubrimos efectivamente la verdad de las cosas, si con sinceridad buscamos las respuestas a nuestros proyectos de vida, y eso lo hacemos en libertad, respetándonos unos a otros, finalmente la norma va a ser la norma adecuada para un desarrollo sostenible. Porque en definitiva, si tenemos una democracia que no es plena, que está siendo capturada por intereses de grupos pequeños porque tienen poder de lobby, si ese es el problema. Si el problema no es la democracia, el problema no es la libertad, el problema no es el capitalismo, el problema es la ética y de las personas y las instituciones que no tienen los controles suficientes. Por eso mismo, el tema fundamental, si lo llevamos no solamente al tema ecológico, sino a todos los que tienen que ver con el respeto de la dignidad del otro, que la voluntad de cada uno valga por igual, que eso es la esencia de la democracia, eso solamente se puede conseguir si el poder está suficientemente controlado, suficientemente dividido. Si las decisiones, por ejemplo, de lo que sucede en definitiva en una comunidad es tomada por el Consejo de Ministros en Santiago, estamos jodidos. Y esa es la institucionalidad actual. Tienes un proyecto grande, va a ser aprobado a nivel regional, y luego, finalmente, si hay un mecanismo de apelación, va a ser aprobado a nivel nacional por el Consejo de Ministros desde el punto de vista ambiental. Estamos sonados. Eso se llama centralismo.
Y por otro lado, la participación ciudadana es básicamente de tipo consultiva en prácticamente todos, ya sea que tengas una declaración ambiental, un estudio de impacto ambiental, da lo mismo. Finalmente, la participación ciudadana es un elemento más, nada más. Y por otro lado, es cierto que los tribunales ambientales han sido bastante eficaces, pero no siempre se llega a la institucionalidad ambiental porque, imagínate, son privados que están debatiéndose por intereses generales y en muchos casos no tienen tanto interés como aquel que sí tiene interés porque quiere hacer una explotación comercial. Entonces puede invertir mucho más tiempo en abogados, mucho más tiempo en un montón de recursos, y la asimetría que existe entre aquel que está buscando su interés particular, individual, y aquel que está pensando, pensemos en una ONG que defiende el medio ambiente, etcétera, es un interés mucho más difuso. Entonces, la cantidad de recursos posibles a desplegar, hay una asimetría grande, una gran asimetría. Y el Estado no siempre tiene la misma disposición para emparejar la cancha. ¿Y por qué no tiene esa disposición para emparejar la cancha? Porque ¿cómo se eligen a los políticos? Se lo elige a través de campañas. ¿Y cómo esas campañas prosperan? Prosperan porque tienen recursos. ¿Y quiénes están detrás de ellos? Bueno, se espera que no sean empresas, pero lamentablemente, aparentemente, a través de muchas fórmulas se puede llegar a eso. Te voy a dar un solo ejemplo. Supongamos que para una elección el monto máximo de aporte individual son 7 millones de pesos. Bueno, aporto yo, mi primo, mi tío, mi hermano, y ahí juntas la cantidad y juntas 50, 60, 70 millones desde una persona que está financiando una campaña. Ese es el problema. Si nosotros logramos controlar el Estado, logramos además acercarlo a las personas, hacer que nuestros representantes pertenezcan a nuestras comunidades, que a la vez haya una activa democracia local, ya sea a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, todos esos mecanismos son mecanismos de control finalmente, control del poder. Si finalmente el problema que tenemos más grave es el poder, es la avidez. ¿Es malo eso? ¿Es malo que las personas busquen triunfar, que les vaya? No, pero la ambición cuando es desmedida y no tiene el freno de un control, de una institucionalidad fuerte, pero que al mismo tiempo sea una institucionalidad flexible, una institucionalidad que esté cercana al individuo, estamos mal. Por eso mismo, creo que en este ámbito, sobre todo en este ámbito, pero también en otros, se tiene que aplicar el principio de subsidiariedad territorial. Los problemas se resuelven en la escala comunal. Si no se logran por la talla que tiene el desafío, se pueden resolver en una talla, por ejemplo, regional. Y solamente unos pocos temas, y muy pocos, deberían quedar al ámbito nacional. Por ejemplo, el sistema de pensiones, llevándolo a otro ámbito. O, por ejemplo, la matriz energética nacional. Probablemente hayan elementos que podrán ser regionales, pero van a haber temas que quizás pueden abarcar territorios más amplios. Incluso de repente, pensemos saliendo un poquito de la caja, podrían vincular a más de una región y no necesariamente a todo el país. Insisto, no es el capitalismo, no es la democracia, sí estamos al debe en derechos humanos. Oye, correcto. Oye, y lo quise llegar, que tú estás mucho en la Cámara, hay muchas empresas inmobiliarias, siempre se les acusa, sobre todo los políticos, muchos de izquierda, y ahora hasta se ha sumado de derecha, que son como los malos de la película. Pero la gente necesita lugares donde vivir también. Pues, me llamaron por teléfono una vez siendo autoridad, un empresario, y yo le dije que viera audiencia por ley del lobby. Esas cosas pasan. Bueno, que como en todos lados, es obvio que pasan ese tipo de cosas. Hay gente buena y gente mala. Oye, y en la Cámara chilena, Cristian, ¿cómo ven este tema? ¿Cómo lo sienten? Porque puede haber una política que quiera avanzar, pero si hay un rechazo o hay algo que tú te podés burlar las leyes como queráis. ¿Hay una conciencia? ¿Quieren hacer algo? ¿Se ha hecho algo? ¿En qué etapa está? ¿Está solo en el discurso o una buena idea? ¿Cómo lo ven en general en la Cámara este tema de la economía circular? Bueno, en la Cámara primero hay una ruta de economía circular que ya partió este año, ¿ya? Ya había una ruta de sustentabilidad. La Cámara está trabajando muy fuerte, por ejemplo, con el Construye 2025, ¿ya? Y están desarrollando todos los ámbitos para hacer este cambio. A mí me tiene bien contento en ese sentido la Cámara, porque yo soy un arquitecto socio de la Cámara, hago trabajos gremiales con ellos, participo en comisiones. De hecho, yo pago mi cuota para ser socio de la Cámara no me paga a mí, pero nosotros, por ejemplo, yo participo en la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde fui presidente 9 años, donde logramos ahora levantar un acuerdo de producción limpia para 60 empresarios
socios de la Cámara, y lo más seguro es que vamos a invitar a otros para que se unan también, en donde vamos a poder trabajar fuerte. El tema es economía circular en la quinta región, imagínense. Algo inédito en el país y va a ser pionero a nivel nacional. Lo más seguro que la Cámara lo va a replicar en distintas regiones. Por otro lado, participo en la Comisión de Urbanismo y de Arquitectura y Urbanismo, en donde también estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Esta semana me ha tocado 4 reuniones, en donde hemos estado con distintos expertos para entregarle a los nuevos políticos que van a entrar, los gobernadores, los nuevos diputados, senadores, presidentes, entregarles un estudio para mejorar eso. En mi caso, a mí me tocó el tema de sustentabilidad en la zona urbana, ¿ya? En donde yo tengo que aportar con la visión, con los estudios, con todo lo que se está haciendo. Entonces, hay un trabajo fuerte. Yo soy uno de los cuantos socios que están aportando día a día para hacer que este gremio sea un mejor gremio. Ahora también me pasa, y discusiones, o sea, conversaciones que he tenido con inmobiliario, y claramente el inmobiliario, yo lo relaciono mucho como cuando antiguamente se iba a cazar ballenas. Obviamente, si hoy en día tú vas a cazar ballenas, te van a querer linchar. Nadie quiere ballena. Nadie quiere que le hagan daño a una ballena. O sea, es ilógico pensar. Hoy en día estamos en ese cambio. Nadie quiere edificios. Antiguamente tener el edificio más alto en la ciudad era un acto de honor. Hoy en día nadie quiere edificio, y el edificio puede ser muy bueno. Puede ser un edificio como los DS19, que son de integración social, y tampoco lo quieren, ¿ya? Puede ser un edificio de 4 pisos de altura, o 5 como máximo, tampoco lo quieren. Puede ser un edificio que aporte por ejemplo, con un bosque nativo, aporte con áreas verdes, tampoco lo quieren. Hemos entrado también en un tipo de psicosis social en donde no hay comunicación. Entonces tenemos que llegar a un minuto, esperemos que las nuevas leyes, la nueva constitución o los nuevos políticos vengan con una disposición de generar conversación, porque finalmente el empresariado lo que quiere es que le pongan claras las reglas del juego. Ahora, hoy en día el tema de relacionamiento, industria, de cierta manera, con las comunidades, es un hecho que los inmobiliarios sí o sí quieren generar. Pero no están los profesionales, esto recién se está empezando a desarrollar. ¿Por qué? Porque obviamente el empresario dice, oye, contrato a ti, oficina de arquitecto, desarrollame un proyecto, pero antes de desarrollar el proyecto, quiero que te vayas a conversar con la comunidad y ver qué es lo que ellos quieren también. Porque nosotros, si queremos poner las lucas ahí para desarrollar un proyecto, queremos desarrollar un proyecto de cierta manera que no tenga problema el día de mañana, que sea un proyecto que la gente los considere unos buenos vecinos. El inmobiliario, por lo menos los que somos socios de la Cámara Chilena de Construcción y que tenemos una visión cámara de ese tipo, queremos eso, ¿ya? En donde uno se junte con la comunidad, y esa es una comunidad, no la comunidad que entra a pedir cosas, sino la comunidad así a pedir cosas que a veces pasa en estos encuentros ciudadanos que se generan, en donde la señora dice, oye, yo quiero que me pavimenten la calle, o quiero que me arreglen el alcantarillado. No, que se comunique con la comunidad para que ellos generen una visión de ciudad, ellos digan, oye, nosotros queremos que nuestro nuevo vecino aporte con tal cosa, ¿ya? Y será una plaza, serán mejores caminos, pero de cierta manera ver cómo en conjunto podemos construir ciudad, porque lo peor que le puede pasar a la ciudad es que la ciudad se convierta en una ciudad difusa, que es lo que está pasando ahora, donde por falta de propiedad, por falta de cierta manera de unidades habitacionales que sean adecuadas en sus costos, porque también hay un crecimiento, un gasto gigantesco en lo que sale hoy en día, la gente que está pasando, están saltando tomas y creciendo tomas, proliferando tomas de una manera en donde muchas veces por detrás, lamentablemente, han existido la mano del narcotráfico que ahora uno se mete en las redes sociales y ve cómo se están vendiendo las tomas, o cómo le arriendan estas tomas a pobres inmigrantes, venezolanos, haitianos, ¿ya? Se las venden o se las arriendan. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a la ciudad, porque finalmente la ciudad crece de manera difusa, ¿ya?
donde urbanizar después eso sale 3 o 4 veces más caro que si se hace de manera bien pensada, ¿ya? Y donde más encima generamos una contaminación ambiental gigante, porque una toma, lamentablemente, es gente necesitada que no va a estar pensando en poder hacer buenos espacios o áreas verdes o respetar lo que está ahí. Lamentablemente arrasan con todo, ¿ya? Porque su única finalidad es poder estar ahí, ya que más encima con construcciones que la verdad que, imagínense, con el calor y el frío, el calor del verano, el frío de invierno, no logran de cierta manera tener una buena calidad de vida. Entonces después tiene que venir de cierta manera las instituciones a arreglarle los caminos, a ponerle agua, a ponerle electricidad, y finalmente la ciudad no sigue creciendo de la manera como deberíamos. Nosotros deberíamos tener una visión de ciudad, ponernos metas y en conjunto el ecosistema completo, empresarios, comunidades, Estado, academia, ya poder desarrollar una visión en conjunta de ciudad. Y así una ciudad sustentable, así se hacen en los países civilizados, y esperemos que hoy en día tengamos la civilización necesaria para poder hacer lo mismo. Y ojo, mirando la naturaleza, porque al final la naturaleza, cuando un organismo, o por ejemplo los seres humanos hoy en día, nosotros somos los únicos que hemos progresado, el resto no, en la naturaleza. Pero para que toda la biodiversidad funcione, todos tenemos que, de cierta manera, prosperar. Ese es el tema. Hay que mirar para allá, y los políticos tienen que mirar para allá, porque no puede haber visiones extremas. De cierta manera, todos tienen que prosperar de alguna manera. Oye, es interesante lo que vas diciendo. Mira, o sea, en el fondo tenemos un grave problema de cómo ponernos de acuerdo, porque yo creo que la gran mayoría se entiende que no podemos seguir igual. Pero hay un porcentaje grande que dice que la culpa es el capitalismo y el sistema, y hay que volver a un progresismo, que un comunismo 2.0, empezar a centralizar las cosas, quitar las libertades. Muchos tienen este discurso rayado que es sumamente falso y lo encuentro muy dañino, que los empresarios son los culpables, siendo que el empresario es un tipo súper, en general, es más visionario, tiene habilidades para resolver problemas. Un empresario es el tipo que ve problemas y los va solucionando. Si tú le cortas las alas a los tipos que son solucionadores de problemas, te vas a quedar con los que están alegando todo el tiempo y no saben qué hacer. O sea, te vas a quedar con lo peor. Se te van a ir arrancando. Y si yo creo que ahí sí que estaríamos agravando más la situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer un consenso como pasó, por ejemplo, hoy día? Yo creo que nadie podría decir, ¿sabes que prefiero una dictadura a una democracia? O sea, ya, yo creo que eso ya está metido en la sociedad actual, que ni la mejor de las dictaduras se compara ni a la peor de las democracias. Pero ¿cómo podemos hacerla entender? Porque no sea una discusión tan política, partidista o ideológica, sino que lo llevemos a algo real. Oye, tenemos que solucionar ya con cifras reales. Mira, tenemos que salvar toda esta biodiversidad, y eso se puede contabilizar. ¿Cómo lo hacemos en un país que está tan dividido? Porque yo veo más la discusión, quiénes son los culpables, si es capitalismo, si es comunismo o progresismo, como le quieran llamar a la nueva ideología izquierda, que para mí es lo mismo de siempre. ¿Por dónde va la salida, Gerard? Yo no creo que sea tan ideológico el tema, porque si uno mira los proyectos que se han aprobado por la institucionalidad ambiental chilena los últimos 10 años, uno encontraría la raíz de los problemas no en los gobiernos ni de izquierda, ni de derecha, ni progresistas, ni como quieran denominarla, sino una institucionalidad que no da el ancho porque no tiene la musculatura para poner a disposición aquello que es necesario de aporte público en conjunto con las aspiraciones, anhelos de desarrollo, obviamente, de la industria. No hay una conversación ahí. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente, quizá a veces no existe la posibilidad de efectuar la inversión pública, y la respuesta finalmente ha decantado históricamente en, bueno, la inversión pública vendrá después, aprovechemos. Este es el resultado, esta es una interpretación, obviamente se puede discutir. El resultado es que finalmente, y voy a dar un par de ejemplos, finalmente la inversión privada se adelanta y después vemos qué pasa. Y aquí no me refiero a una toma, me refiero a construcciones. Pensemos en todos aquellos proyectos de 249 unidades
que se construían alrededor, aquí doy un ejemplo concreto, alrededor de Cardenal Zamoré en Placilla. Resultado concreto en que tenemos una vía, no una vía por lado, sino una vía pavimentada y pasa la micro por ahí. Y no pasa una, sino varias líneas. Líneas que van hacia Valparaíso, líneas que van hacia Viña. Hay un supermercado también y ahora hay un mall. Y tenemos Cardenal Zamoré una vía. ¿Por qué? Porque la institucionalidad pública y por otro lado los privados, que sabiendo que no necesitaban hacer un ACE2, si tenían proyectos de 249 unidades, eso hicieron, 249 unidades, no necesitamos hacer un aporte por la carga que ingresamos acá, la cantidad de vehículos que van a ingresar acá. Entonces se satura la vía y disminuye la calidad de vida de los habitantes del lugar, pone en peligro en cuanto a que pueden accidentes de tránsito. Estamos hablando de una vía pavimentada por lado, donde pasan micros. Para los que no se ubican muy bien, es la antigua Ruta 68. Esa es la Cardenal Zamoré, que va por detrás en paralelo a Ruta 68, que une a Placilla con Curauma. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora voy a dar otro ejemplo. En Villa Alemana está un proyecto inmobiliario un poquito más yendo hacia Peña Blanca, ya en Peña Blanca, pero yendo hacia Camino Limache, si quiere por Berlín hacia el fondo, justamente donde hay un cruce bajo la línea del tren, que nuevamente tiene una vía, pero no se imaginen que es una vía por lado, tiene una vía para que pasen por un lado, luego semáforo, pasen para el otro. Estamos hablando que está al lado de un hospital, y van a hacer un proyecto inmobiliario, edificios, en toda la esquina, justamente en la esquina donde está ese paso bajo nivel con una vía. Díganme, ¿eso conversa con una construcción amigable con los habitantes de la zona? ¿Conversa con la seguridad de aquellas personas que tienen que recurrir al hospital? ¿Conversa con la comuna? No. Y esos son los problemas. ¿Por qué? Porque el plan regulador de Villa Alemana es de principios de siglo, y evidentemente nunca se pensó en un crecimiento inmobiliario como el que existe ahora. En crecimiento inmobiliario que, por ejemplo, está haciendo desaparecer las pocas áreas verdes que existen en los cerros de Villa Alemana, siendo que Villa Alemana es una de las comunas con menos áreas verdes en el país. Y está dentro de las 2 o 3 con menos áreas verdes en la región. Entonces, ahí uno se da cuenta que la institucionalidad no da al ancho. Y uno tiene la sospecha, porque hemos visto diferentes gobiernos, de que no hay mucho interés. Y por otro lado, si yo que fui autoridad me doy cuenta de la cercanía que tienen los grandes empresarios con las autoridades, uno dice, ahí está el problema. Difícil. Ya nos va quedando poco. Mira, para ir cerrando el tema, que ya se nos pasó la hora volando, se puede hablar muchísimo de este tema que es tan complejo y tan importante. Para ir cerrando unos 2 minutos, Cristian, ¿tú te ves optimista o pesimista al futuro, por lo menos acá de Chile, acerca de lo que vamos a hacer en la economía circular y cambio climático? Mira, Ariel, hay que ser optimista. No nos queda otra, o si no se nos acaba el mundo para el 2100, o quizá antes, ¿ya? De verdad, o sea, aquí vamos a dejarle a nuestro hijo un mundo inhabitable. Valparaíso, el 2015, el 2014, con el incendio, ustedes vieron, eso es parte del cambio climático, eso no fue un tema. Y el año siguiente, el tema de los temporales, el 2015, también fue un efecto del cambio climático. Hoy en día, este tema tiene que ser un tema transversal, acá no es de izquierda a derecha, acá son temas mundiales, temas de nosotros como ser humano, tenemos que tener un cambio, desde un cambio interior, cada uno tiene que ver cuál es el cambio que como quiere contribuir. En el caso mío, o en el caso de muchos que nos siguen, nosotros estamos armando esta red, una tribu gigante, que es lo que queremos generar, con constructores circulares, en donde podamos hacer proyectos regenerativos, proyectos que sean soporte a la naturaleza. Porque generamos un aporte positivo, y lo otro, ya, es de cierta manera porque son proyectos buenos, son proyectos que pueden ser urbanos, que pueden ser edificaciones, ya, esa es la actitud que hay que tener, ya, sea quien sea que esté gobernando, sea uno de derecha, uno de izquierda, ojalá que sea alguien que logre generar los puentes, los caminos necesarios para que podamos desarrollarnos, tanto en Chile como en todo el mundo. Y ojalá como en Chile seamos ejemplo. No podemos ser un país solamente que viva del extractivismo, del cobre, alguna de la minería. Tenemos que ser lo bastante eficientes para ser un ejemplo también, ¿ya? Así que eso, les dejo la invitación, ahí está, www.construccioncircular.cl. Vamos a partir con un proyecto muy lindo que tiene que ver con bosque de bolsillo para los espacios urbanos,
y espero después quizá que me inviten de nuevo para poder hablar de eso. Excelente, felicitaciones, sobre todo que, bueno, tú eres arquitecto, eres un excelente profesional, estás metido en la Cámara Chilena de Construcción, que es muy influyente, y el rubro de construcción en Chile es de gran prestigio a nivel mundial. Nosotros hemos tenido los terremotos más grandes del mundo y ahí estamos parados, nos admiran. La construcción es seria en Chile, de verdad que yo llevo muchos años trabajando, 20 años como profesional, y se hacen bien las cosas, y uno es bien pulcro, se preocupa bien de que están muy bien hechos los temas. O sea, si se cambian las normativas, si los diseños se cambian, los profesionales de la construcción están acostumbrados a ese rigor, son muy estrictos. Gerard, unas últimas palabras, pesimista, optimista, ¿cómo tú lo ves? Yo estoy muy optimista, quizá con respecto a lo micro. Quizá en lo más macro a nivel global es más complejo. El escenario, bueno, veo con optimismo el hecho de que exista un gobierno más abierto a los multilateralismo, especialmente en el tema climático, en el caso de Estados Unidos. Pero volviendo a lo local, yo creo que efectivamente vamos a tomar conciencia, vamos a hacer ciudades más amigables, ciudades que sean caminables, porque ahora, por ejemplo, no sé, basta salir acá en Villa Alemana, caminar un poco y las veredas, por ejemplo, para un adulto mayor son Maturana, caminar por Maturana, te puedes sacar, perdonen, el chilenismo, te puedes sacar la cresta 1000 veces caminando por Maturana. Entonces, eso nos ayuda a una ciudad caminable y eso obviamente nos ayuda al cambio climático. Y en general al buen habitar, al buen vivir. Lo mismo en las ciclovías, hay una gran presión para que haya más ciclovías y lo encuentro muy saludable. Yo creo también de que ya existe una gran presión en contra de los guetos verticales, entonces por tanto no vamos a construir de esa manera tampoco. Yo creo que no se van a dar más. Pero sí creo que es favorable y muy interesante la densificación de las ciudades, sobre todo los cascos urbanos. Pensemos en Valparaíso, que tiene sendos sectores del casco urbano abandonados. Es mucho más ecológico volver a ocupar esos lugares, que tengan una adecuada densidad, que digamos que tengan y eso da una mayor vitalidad. Y si eso lo podemos acompañar además de un entorno más verde, más saludable, mucho mejor. Evidentemente no se trata de parar la construcción, al contrario, pero tenemos que pensar que los lugares que quizás tienen una baja densidad se pueden utilizar de mejor manera. Hay que pensar en Europa, que no se expanden prácticamente hacia los contornos de la ciudad, pero que en aquellos lugares en que de repente pueden hacer un piso, 2, 3 más que los que había antes, se hace, en algunos lugares incluso respetando normas que tienen estrictas normas arquitectónicas de estilo. Yo recuerdo en Suiza que agregaban 1 o 2 pisos más a viejos edificios y parecían perfectamente como que fuera el viejo edificio, y había los edificios falsos viejos, que eran edificios perfectamente nuevos, hechos con la técnica arquitectónica de hace como 100 años atrás. Se veía exactamente igual y era un edificio nuevo. Entonces, eso es tremendamente bueno, eso es rescate patrimonial. Y lo otro, que aprovecho de pasar el dato, en Chile prácticamente no se restaura. No se restaura. O sea, los edificios no se conservan como es debido, simplemente se reparan. Entonces, ese es otro efecto también que tenemos, y yo pienso que en 10 o 20 años más vamos a estar haciendo lo que hace Europa y Australia hace 15 o 20. Bueno, yo también creo que hay que ser optimista, no lo queda otra. Creo que hay una gran conciencia de muchas personas y de buen nivel de que tenemos que cuidar el planeta, en nuestra casa, que somos parte de esto y que lo único que vamos a perder somos nosotros. Y no podemos ser como dijo Luis XV después de 1000 diluvios, porque además yo no creo que vamos a dejar un planeta muy malo para nuestros hijos. Yo creo que esto es mucho más rápido de lo que estamos pensando. Yo creo que en 10, 15 años más nosotros mismos vamos a ver los efectos. Así que desde el punto de vista egoísta tenemos que rápidamente avanzar. Bueno, quisiera dar las gracias, mira, a María Inés Cortés, que nos manda Shabbat Shalom a ti también, a la ONG La Luz de la Torá, que nos retransmite el programa. Muchas gracias, Cristian Garín, que te vaya súper bien en construcción circular. Necesitamos este tipo de emprendedores en Chile. Estos son las personas que tienen más visión, que van sacando adelante la sociedad. Estos son los tipos de empresarios que se necesitan, son los que mueven las economías hacia algo mejor. Y muchas gracias, Gerard. Bueno, como siempre estamos en este programa. Agradecido a los que nos hayan escuchado, y el que quiera hacer comentarios, todo lo puede dejar a través de la página. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego.
Oh.